Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa. En esta plática que vamos a tener con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo, a quien le damos las gracias por estar aquí presente, vamos a platicar diversos temas, porque hay muchos temas que comentar. Hay que comentar también o platicar acerca de noticias que salen en los medios, algunas contradictorias, otras muy alarmistas, algunas, como dije, si son contradictorias, pues otras muy halagüeñas. Vamos a platicar de lo que en la opinión del contador Mario Ortiz Sotelo resulta positivo para el régimen, para el país, y resulta también cuestionable o negativo. Vamos a tratar de estar lo más ubicados, lo más equilibrados. Haremos el intento al menos para tratar de ser objetivos. En primer lugar, quiero decirles que hemos invitado también al contador Mario Humberto Ortiz Sotelo debido a su trayectoria, a sus conocimientos, a su interés por los aspectos económicos, fiscales, financieros, que inciden de alguna manera en el éxito económico de nuestra patria. Él es contador público, egresado del Instituto Politécnico Nacional, tiene una maestría en Derecho Tributario por parte del ITAM, ha sido asesor de empresas, ha sido catedrático, ha sido también síndico del contribuyente, es una persona muy conocedora, como decía antes, de temas fiscales, empresariales, contables y financieros. No necesito más presentación, entremos directamente al tema. Mario, como siempre, muchísimas gracias por venir, por aceptar el reto. Acabas de regresar de México, llegaste a tiempo. A pesar de los riesgos que tiene el viajar, porque las líneas aéreas últimamente no son muy puntuales, pero estás aquí cumpliendo con el compromiso adquirido. Gracias. No, pues fue cosa de suerte, porque definitivamente ya ahora volar, ya hay que llegar a ver a qué horas llegas, ya no sabes cuándo vas a salir a tiempo y a qué horas vas a llegar, es un verdadero problema. Pero finalmente hoy aquí estamos con muchísimo gusto de saludarlos y compartir con ustedes algunos temas. Adelante, ¿no? Bueno, pues es como un examen oral. Mario, el día de mañana, domingo, es el informe del presidente López Obrador. ¿Qué aspectos positivos le ves tú a esta administración federal? Bien. Vamos a hablar de que en general en el lado del gasto corriente de la burocracia se lograron ahorros importantes, la bajada de sueldos, la cerrada de oficinas como la SAT de Córdoba y muchas otras más, sí trae como consecuencia un ahorro. No vamos a hablar del destino de ese ahorro, o sea, nada más simplemente como país es bueno que haya un ahorro, pero también hay que ver esas consecuencias, ¿no? Vemos que, por ejemplo, los empleados federales, prácticamente los empleados del SAT, desde el 2000 hasta la fecha han recibido un incremento salarial del 6%, 2 veces 3%. O sea que en términos reales ganan casi menos. 50% menos de lo que ganaban. Ay, qué bueno, estamos ahorrando en burocracia, sí, pero ¿eso qué trae? Pues de entrada puede traer corrupción, puede traer, si no trae corrupción, sí trae mucho sentimiento de maltrato del trabajador al ver que su nivel de vida se va viendo disminuido, haciendo el esfuerzo mayor, más trabajo, pero tiene que hacer el trabajo que se hacía en otras entidades y sin ser remunerado. Estas angustias se traducen en una mala actitud muchas veces, en no tener la mejor disposición para hacer las cosas del mejor modo posible, y finalmente cada burócrata, como debemos llamarlo, porque el término burócrata hasta en ocasiones se volvió ofensivo, es servidor público. Entonces, si van a servir a la sociedad, lo mejor es que lo sirvieran de manera motivada, de manera contentos, felices, capacitados y viendo que tienen la posibilidad de un futuro que se traduce en una pensión de retiro, en un ahorro, en un servicio médico, en algo que todos aspiramos para podernos desempeñar adecuadamente. Esa es la mala cuestión. Ahí
pues vemos que les quitan sus fondos de ahorro, sus pensiones quedan limitadas, el seguro de gastos médicos desaparece, o sea, todo eso es en aras de un ahorro. Pero desgraciadamente ese ahorro, para mi gusto, mal aplicado. Hay que aclarar, yo quisiera aquí hacer un paréntesis, porque es importante ir dialogando sobre algunos temas que mencionas. Pero, por ejemplo, se ha criticado mucho el servicio médico privado que tienen ciertos funcionarios. Quiero decir que es práctica común en las empresas que a los ejecutivos de cierto nivel, no a todos, dentro del paquete de prestaciones que le dan, porque si les pagan más sueldos serían más impuestos los que tenían que erogar. Entonces, parte del paquete que se prepara, paquete salarial, incluye el servicio médico privado, pero a través de un seguro. No es que le paguen, como dice alguien, las cirugías plásticas a la esposa, o liposucciones, como se hacía en el pasado, donde era prácticamente una arca abierta. Yo me acuerdo que siendo diputado se legisló para cambiar ese sistema y mudarlo, vamos a decirlo así, mudar hacia un sistema de seguro de gastos médicos mayores, donde le permiten a la persona beneficiada tener acceso con las restricciones que las aseguradoras tienen. Normalmente se ponen unas cláusulas, a veces muy estrictas, donde atienden cierto tipo de padecimientos, donde otras cosas no las atienden. No sé ahí qué pudieras tú pensar, pero si les quitan eso y les bajan el sueldo, pues simplemente... y además luego les prohíben trabajar 10 años después de salir, les prohíben trabajar en empresas que estén relacionadas con el cargo que tuvieron, pues o los mandan a robar o los mandan a caer en la delincuencia, o no sé. O a suicidarse. Es terrible, es terrible. Alguien piensa que un presidente de la República gana mucho dinero con 102,000 pesos. Lo puede recibir el actual presidente, porque hay que ver que él no paga comida, no paga renta, no paga servicio, no paga gasolina, no paga vehículo, no paga... Eso se lo da el país, pero 102,000 pesos los gana muchas personas sin tener, pero muchas más de las que nos imaginamos. Nada más veamos cuánto gana un futbolista para poner las cosas en relieve, sin tener las responsabilidades que puede tener un presidente de la República. Ahora, si resulta que todavía los funcionarios que están abajo del presidente ganan menos, pues simplemente o van a tener funcionarios incompetentes, porque no van a tener un sueldo adecuado, y el sueldo es uno de los elementos motivadores, o van a tener personas que van a llegar ahí y van a ver cómo se nivelan de alguna manera. Yo no concibo que se le dé, por ejemplo, a un secretario de Estado que maneja a lo mejor 50,000 millones de pesos de presupuesto al año, que se le dé un sueldo de 100,000. No puede ser. En ninguna parte del país, hablando de la iniciativa privada, se pagan sueldos con esa proporción. Quiero decir que, por ejemplo, un director de un banco, que está en la iniciativa privada, un director de una fábrica importante, pues tiene un paquete que incluye gastos médicos, que incluye un buen sueldo y aparte un bono en base a resultados. Claro. Entonces, no puede ser que haya sueldos tan bajos. No, nos lleva a dos cuestiones interesantes, independientemente de corrupciones que pudiera haber. La primera es la hipocresía laboral, que le he llamado yo así, la hipocresía laboral de los empleados de gobierno, porque esto no se daría en el sector público. Esa hipocresía es... En el sector privado será. En el sector privado no se da, en el sector público sí se da esta hipocresía, porque se da el que yo hago como que te pago y él lo hace como que trabaja. ¿Sí? Entonces eso es malo, porque el trabajo no se hace, o si se hace de mala calidad. Segunda hipótesis, ¿va a haber gente dispuesta a trabajar por el sueldo? Desde luego que sí. El que no tenía trabajo o el que es incompetente va a decir, oye, a mí que me la den con 25,000, 16,000, 18,000 pesos, estoy feliz, ¿sí? Nada más que esa persona no tiene los estudios, y hoy lo vemos a primer nivel, no digamos, no vayamos lejos, Pemex, ¿no? ¿Dónde está el nivel académico? Me parece, y además hay una mezcolanza ahí de aspectos políticos. Estaba yo leyendo que una hija de quien fue secretario particular López Obrador es la directora de adquisiciones de Pemex, que tiene
un presupuesto de varios miles de millones de dólares, que manejar. ¿Y por qué está ahí si no tiene el perfil necesario? Por la relación que hay de su papá con el presidente. Bueno, y entonces ahí vemos, es otra cosa que está peor que la hipocresía, la verdad, ahí vemos la incompetencia, y la incompetencia sale más cara que la nómina más cara. Lo vemos. Pemex, tengo una nota ahí que me pasaron, que ojalá sea falsa, donde está pagando a más de 150 asesores de más de 150,000 pesos. O sea, gana más que el presidente. Ganan más que el presidente asesores, pero los asesores, si vemos sus antecedentes, fueron de equipo de seguridad, o sea, fueron guaruras, fueron amigos, fueron gentes que trabajan en las fuerzas judiciales, en fin, no vemos la capacidad. No hay un perfil acorde con las necesidades. Sí, consecuencia de eso, vemos necedades de que hoy se va a mover ya casi prácticamente las oficinas de Poza Rica de Pemex acá a Veracruz, ¿sí? No nos frotemos las manos de que va a haber demanda inmobiliaria, porque no tienen donde establecerse en el activo Pemex del Ilang. Pero todo eso, ¿qué se ve? El abandono de todas esas fuentes de trabajo que yo sí tenía la esperanza de que con estas nuevas políticas de incrementar la producción se fueran a hacer, aunque fuera con una utilidad muy corta, pero el beneficio del costo iba a ser derramado en esa enorme población de la zona conocida como Tampico-Misantla, que son Chicontepec y Faja de Oro y todas esas zonas, que son los pozos que están desde hace 100 años explotados, pero aún ahí quedan muchas reservas, son caras de extraer, pero obviamente a Pemex no le debe interesar sacar eso cuando puede sacar con los mismos recursos más petróleo en otras áreas, pero sí hay muchos particulares que la pueden hacer, y a lo mejor el costo más fuerte es un costo que se va a sueldos, salarios y servicios de empresas pequeñas y medianas ubicadas en esa más región. Eficientes. Entonces, eso es lo que no estamos viendo, y lo que dice uno, todo eso es consecuencia ¿de qué? De incapacidad para ver la planeación de una de las empresas. La planeación estratégica es básica en cualquier empresa. Hoy, desgraciadamente, por cuestión de trabajo, yo participo en los consejos de varias empresas, y hoy a la hora que vemos la planeación estratégica, que es a varios años, pero cada año la vamos viendo a ver qué, es imposible saber qué va a pasar. Hay incertidumbre, pero nos estamos desviando un poco del tema, porque estamos hablando de las cosas positivas y ya estamos hablando de lo que nos preocupa. Las cosas positivas son que se cambiara todo esto y se corrigieran estas situaciones, porque están bastante dramáticas. O sea, lo positivo sería buscar que se cambien estas cosas. Yo quiero encontrar, como tú me pediste, cosas positivas, y digo, dejo de un ahorro. Tengo el ahorro, pero tengo la aplicación de ese ahorro que no es satisfactorio. Tenemos aparentemente un ataque frontal contra la corrupción, pero que a la hora que uno encuesta a la población, dice, oye, tú ya has visto avances en que ya se acabó la corrupción, la respuesta desgraciadamente es no. Sigue igual, y hay quien dice que sigue peor, ¿no? Entonces, yo siempre referí, haciendo alusión a ese grupo terrorista ISI, que el problema de México era el ISI, ¿no? En ese tiempo, decía yo, la incompetencia, la corrupción y luego la impunidad. La impunidad sigue, y está por salir la ley de amnistía, donde es muy posible que veamos que personajes como Lozoya y toda su pandilla queden exonerados por una ley de amnistía. ¿Sí? No hubo amnistía fiscal, otra vez ahí vemos cuando la amnistía fiscal funcionó desde tiempos de Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, el mismo Salinas. ¿Y por qué servía? Para depurar. Hay muchos créditos fiscales, eso de que se les condonó a los empresarios, no. Estaban muchos en pleito y iba a perder Hacienda la mayoría de ellos. Lo que se hizo fue, vamos a ahorrarnos un mundo de horas de litigio y de costos. Mira, ¿cuánto vas a gastar en el abogado? Tanto, págamelo a mí y ya. ¿Y de cuántos incobrables? Y de cargas administrativas tremendas, tanto para los juzgados administrativos como a los paros. Entonces, lo mejor era, a ver, borrón y cuenta nueva. ¿Cuánto? La condición es que si te portas mal, te resucito tus muertitos, ¿no? Pero si no, ya págame lo que te vas a gastar de los abogados. Subía la recaudación tremendamente y ya. Para eso no hubo amnistía. Para eso ha habido
castigo, ya no va a haber y se le va a modificar el Código Fiscal para que el presidente ya no tenga esa facultad de hacer esas condonaciones, que las debe de tener, porque a veces hay zonas de desastre, a veces hay cuestiones que implican que se tengan que tomar decisiones por encima del marco general del derecho fiscal. Debería de tener algunos filtros y algunos contrapesos, porque si no, puede darse el caso de que algún presidente quiere beneficiar a algunos de sus amigos y si él no tiene con quién equilibrar la decisión, pues a lo mejor acaba siendo injusto con los que sí pagamos impuestos. Así es, pero por eso son lo que siempre esos decretos se deben de hacer bajo el esquema normal del derecho, que son de manera general, de manera abstracta y de manera impersonal. Precisamente para eso. Y le debo poner topes ahora, ok, si todo ese pastel se lo llevaron unos cuantos que estoy seguro que en su mayoría hubieran ganado en el litigio, pero vamos a dejar así, bueno, no tendrán derecho a este tipo de créditos los que rebasen lo que tú quieras, 10 millones de pesos, 50 millones, ya con esos voy a seguir apoyando al 95% de los contribuyentes, y el otro ya que se defienda, si gana bien, si no gana, ni tienen para abogados, tienen para todo. Y además hay una cosa, los abogados del gobierno, salvo excepciones honrosísimas, pero son personas que tienen un sueldito. Sí, claro. Ganen o pierdan el caso, no pasa nada. En cambio, el abogado que es un abogado que ejerce su profesión de manera particular, sabe que si gana el juicio, pues lleva un porcentaje de lo que se ahorre su cliente, sí, o lo que consiga para su cliente. Y por eso hemos visto por años la migración de los que aprenden más estando del lado del poder, del lado de los funcionarios públicos, a independizarse. Pues a independizarse, porque ya saben cómo, saben las deficiencias del sistema y saben las rendijas con qué les han pegado del otro lado, entonces ya se pasan del otro lado y empiezan a capitalizar. Acá siempre se ha dicho el dicho, ¿cómo quieres que gane si tú vas por un bono de éxito, tú vas en función al ahorro y yo voy por el mismo boleto? O sea, y te van a pasar expedientes y expedientes, por eso era importante los perdones o las amnistías, para aligerar ese número de expedientes que se pudieran concentrar más fácil. Hoy vemos el regreso de una figura que es también absurda por las cargas administrativas que representa. Ya nos fuimos a pleito, ya te gané o me ganaste en la revocación, que es la primera instancia, pues ya se le conoce como la confirmación, o sea, es difícil que te vayan a dar la razón la misma autoridad. Subes al RIN administrativo en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y ahí ¿qué vas a encontrar? Puede ser que te den la razón o pues se quedan en otro. Bueno, se va al amparo. Pero ya en el amparo ganaba el particular y ganaba con razonamientos judiciales bien planteados por jueces federales, y ahora inmisericordiamente la autoridad está haciendo uso de su otro recurso al que tiene derecho, que se llama la revisión. O sea, pero yo los veo esos recursos de revisión y son necedades, es decir, no viste lo que yo quería que vieras y entonces por eso vengo nuevamente a solicitar que revise ahora un tribunal de circuito. Bueno, es una forma de ganar tiempo. Y de ganar tiempo, pero de dar cargas y cargas administrativas y de debilitar al que indebidamente tiene o cuentas inmovilizadas o recursos comprometidos o de plano el negocio sin operar, porque cuando estás en un problema de esos, el banco dice, espérate, yo no te voy a prestar. Y además los proveedores no te fían. Entonces, eso es lo que hace que un país no crezca en su economía. Hay que ser claros, hay veces que es evidente que existe la razón y se busca y se busca y se busca y yo no sé por qué. Porque es una forma de demorar. Mira, una vez conocí en Tabasco un abogado laboralista o laboral, como se llame o como se diga, que me dijo, qué bueno que me viene a ver a mí porque yo nunca pierdo un caso. Digo, oiga, señor licenciado, me parece que es un exceso de presunción. Eso de que nunca pierde un caso, pues no se lo creo. Sí, yo nunca pierdo un caso. Oiga, pero habrá casos en que no tenga usted la razón, ¿cómo los gana? Dice, no los gano. Simplemente lo que hago es que los enredo tanto que llega el momento en que está tan enredado que ya la otra parte pierde el interés en seguir litigando, en seguir peleando y pues el asunto se queda durmiendo en el sueño de los justos. Ese es mi sistema. Digo, bueno, pues es un sistema que me parece que funciona, pero es muy poco ético. En fin, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo sobre aspectos positivos y aspectos
negativos de la presente administración federal. Aspectos positivos, hablamos la confianza que tiene todavía de muchos ciudadanos que obviamente tienen la esperanza de que este régimen venga realmente a cambiar a México, aunque pues eso suena muy hermoso, suena muy motivador, pero pues estamos viendo los resultados que son no los que la ciudadanía espera. Entonces, ¿qué otra cosa, además de lo que estamos comentando, tú consideras que tiene positivo? Pues te digo, yo realmente lo más que vi fueron dos cuestiones. ¿Qué veo positivo? Que no hayan iniciado de lleno con la Santa Lucía, que por lo menos se esté esperando a que existan estudios, que aparte por ley hay un estudio que no pasaría ninguno de los 3 proyectos grandes, que son la refinería, Santa Lucía y el Tren Maya. Todos tienen que tener viabilidad financiera y económica, o sea, tienen que ser proyectos rentables, porque al Estado no le es permisible ser empresario. Entonces, si voy a comprometer el recurso público en actividades empresariales, tengo que hacerlo siempre demostrando que eso va a traer un beneficio, o sea, va a traer, llamándolo así, utilidades. Y así dice la ley, desde el punto de vista financiero y económico y empresarial. O sea, no puede haber utilidades sociales o utilidades, no, tiene que constante y sonante demostrar cuando menos que saque el recursos para no se van a pagarse. perder recursos, que no va a haber pérdida de recursos, que se va a generar recursos. Eso es lo que encontramos por otro lado. Hoy tenemos a la fecha del informe algo que yo creo que sería, para que cuando tú me vuelvas a preguntar qué ves de positivo, yo quisiera ver 3 cambios. Primero, que se acabe la segmentación, a decir, neoliberales, conservadores, fifís, todo ese que está dividiendo al país. Eso no es bueno para nadie. Es etiquetar a la población no sirve, como tampoco hacer los chairos o lo que sea, no sirve. Entonces, primero, buscar una unificación en ese sentido. Promover la unidad. Por mover la unidad del país, para que todos vayamos en el mismo sentido. Segunda cuestión que sería muy, muy importante es buscar mejorar las condiciones de trabajo y de remuneración del sector público. Ya si va a jugar empresario, tiene que jugar como empresario, tiene que jugar con criterios de calidad, con criterios de planeación económica y de eficiencia, y ahí es donde pues no lo hemos visto, que necesitamos que así, quieres jugar a ser empresario, tienes que jugar así. Yo les he dicho que la economía más grande con todos sus defectos, pero que la que más logró la mejor distribución de la riqueza, y lo vimos todos y es indudable, es Estados Unidos. La mejor infraestructura, los mejores servicios médicos, pero todo fue porque se lo entregan todo al sector privado. Un gran presidente de Estados Unidos, que fue Franklin Delano Roosevelt, que gobernó más de 12 años, casi 13 años a los Estados Unidos, le tocó la Segunda Guerra Mundial, por eso se prolongó lo rescató primeramente de la Gran Depresión del 29. ¿Cómo le hizo? Poniendo a trabajar a todos en infraestructura. Hizo que toda la población y muchas empresas hay que aclarar que no repartió dinero. No repartió, digo, no, generó empleos para que la gente se ganara su dinero. Así es. Y el dinero destinado se transformara en obras. En obras. Se hicieron carreteras, se hicieron presas. Se hizo todo el cruce carretero, las presas, el sistema del Ténesis. ¿Y qué pasó con ese sistema del Ténesis? La Autoridad General de Electricidad del Ténesis y del río Columbia en el estado de Washington. Esos eran empresas, eran CFE, por decir algo, eran del Estado, por eso se llamaba la Autoridad Eléctrica. Eran empresas, y le dijeron, un momento, el Estado no tiene como fin andar haciendo actividades empresariales de suministro de energía eléctrica. Aquí lo vemos. Porque sería una competencia desleal, sí, con los demás. Lo obligan a que venda, a que licite y venda, y que se recuperen esos recursos federales invertidos en todo eso. Fue un gran negocio, además, permitió consolidar las finanzas. Porque vendió ya como negocio en marcha. Sí, como negocio en marcha lo vendió, y lo vendió bien vendido. Muchos ya sabían que iba a ser muy buen negocio y le metieron fuerte y compraron fuerte toda esta incursión. Pero ahí no. Ahora, hace rato hablamos de los servicios médicos. Yo desde hace mucho he dicho, la solución del Seguro Social real es que precisamente la apartemos del Estado, como funciona en muchas economías del mundo. ¿Qué es esto? Es decir, aquí lo que tenemos que saber, ¿cuáles activos tengo yo Seguro Social? Tengo estos activos en inmuebles, tengo estos activos en equipo médico, se los voy a entregar
en pago de todos los pasivos laborales a todos los médicos, enfermeras y administrativos del Seguro Social. Y ahora sí compitan contra los demás, y el seguro va a seguir siendo un seguro, pero un seguro. Pago, reembolso los gastos médicos de mis asegurados, ¿sí? Bajo un tabulador, y así funciona Estados Unidos, y funcionan los modelos socialistas del norte de Europa. Entonces, todos, ya no hay que yo soy médico del Seguro Social y yo con tantas horas y lo que ya quiero es mi pensión. ¿Sí? No, todos trabajan como profesionistas independientes, todos ganan, habrá quien será empleado, el enfermero, nosotros, pero todo mundo trabaja con un ánimo de hacer eficientar a las empresas. Entonces, habrá hospitales que para recoger y tener yo el gasto, la recuperación del gasto médico, tengo ambulancia aérea para ir, recojo y vengo, ya acá cobro yo la rehabilitación del herido, ¿no? Por todo, tiene su green card, está en corriente, hay seguro, o sea, va a haber quien me pague, yo te doy el servicio, no te preocupes, y no tienes que tener hospitales de la red del Seguro Social, ni del ISSSTE, ni de ningún lado. Todos son privados. Yo no sé si eso llegara a funcionar, tomando en cuenta la idiosincrasia del mexicano, donde el ser empresario es visto como algo inclusive, o fue en el pasado, como algo negativo. No, hoy lo es, hay que lo decirlo, sigue siendo, hoy lo seguramente. Mira, hay un caso muy curioso. Cuando yo fui alcalde aquí en Veracruz, me di cuenta que los mercados pagan muy poco por metro cuadrado y por giro. Algunos pagos son simbólicos y cuestan energía eléctrica, cuestan agua potable, cuestan limpieza, cuesta mantenimiento. No hay dinero que alcance. Entonces yo decía, entre los planes que algún día soñé que se puede hacer, mejor en lugar de tener esos gastos, vamos a entregar en los mercados a los locatarios, y que ellos se organicen, y que ellos en un momento dado vean el mantenimiento, paguen su energía eléctrica, vean la limpieza, la ampliación, la modernización. Pero después de varios sondeos que hice, pues nadie quería. En el mercado Malibrán pagaban, por ejemplo, el equivalente a 3 pesos mensuales. No querían el subsidio, no alcanzaban ni para pagar la luz. Es más bonito estirar la mano. O sea, nos falta más criterio empresarial, y nos falta, que eso hay que desarrollarlo, y nos falta más sentido de compromiso con la comunidad. ¿Cómo voy yo a estar sacando de la comunidad un beneficio a cambio de aportar nada o muy poco? Es como, por ejemplo, las plazas comerciales, pues están limpias, tienen clima, ¿y quién paga el mantenimiento, el estacionamiento, la limpieza, el consumo del agua, la energía eléctrica, todo? ¿Quién lo pagan? Los locatarios. ¿Y de dónde sale ese dinero? De las mercancías que venden. Y el que no le da, pues tiene que cerrar, y así funciona. Así es la economía real, pero es mejor siempre estar supeditados a que alguien me dé un sueldo. A los pocos años de trabajo me pensione con una pensión bastante alta para el promedio, y hay personas de 50, 52, 53 años, todavía en plena edad productiva, que trabajaron 30, y hay que sostenerlos de acuerdo con las expectativas de vida otros 30. Entonces, hay que cambiar muchas cosas, pero yo creo que para eso lo primero que tenemos que hacer es cambiar mentalidades. Cambiar mentalidades, de que hay que subir el nivel de los servidores públicos, porque, repito, ellos son los que van a dar la cara y los que van a generar que esto funcione o no funcione. Si ya son incompetentes, van a generar gastos enormes y maravillosos. Ahí tenemos el problema de las medicinas ahorita. Hay un desabasto. ¿Por qué se da el desabasto? Pues porque quienes están comprando no tienen experiencia en comprar. No tienen experiencia en comprar. Y no conocen la planeación de la empresa. Eso pasaría hasta cualquier empresa privada. Si yo pongo en un negocio a alguien bueno, ahorita tengo el negocio de una franquicia, y el propietario de las franquicias dijo, no, tengo a mi hijo y tengo a mi hermano que están desempleados, los quiero poner ahí. Y la respuesta del franquiciante le dice, no, esos primero los vamos a evaluar a ver si sirven, señor, porque si no, su negocio no va a funcionar, y aunque sea su dinero, va a nuestra imagen. Sí. Entonces, vamos a ver si sirven, si tienen el perfil.
¿sí? Pero le voy a decir una cosa, en el 90% de los casos, los perfiles de parientes no funcionan, porque no sienten una conexión distinta a la que se requiere para desarrollar este puesto. Entonces, esas son las cosas que hacen que los países tengan verdadera competitividad, porque entonces hay que prepararse para aspirar a tomar decisiones, estar en un puesto, tienes que estar preparado. Si no hay preparación, hay lo que yo llamo la famosa incompetencia. Y todos, si somos incompetentes, eso es carísimo. o si somos, sí, o si no somos, si no conocemos, es lo que te digo en el famoso easy, ¿no? Si somos, si hay va a haber impunidad para los que ya cometieron los delitos. La corrupción, vamos a dejarla entre comillas, pero si no hay capacidad para hacer las cosas bien hechas, no se van a hacer bien hechas. No se van a hacer bien hechas. Hay un ejemplo que a mí me gusta poner muy simple. Hay un piloto de avión que es muy corrupto. Se roba hasta el combustible, se roba hasta las galletitas que dan en el avión. Es un ejemplo teórico, es un cuento, no vayan a pensar que lo conoces. Que lo conozco. Pero es muy eficaz. Sale puntual, maneja o tripula muy bien el avión. Si hay una tormenta, sabe cómo atenderla bien y no pasa nada. Y por otro lado, que es un caso extremo, desde luego, ojalá ese señor además fuera honrado, sería un garbanzo de a libra, pero por otro lado llevan a uno que dice, no, es muy bueno, es alguien que tiene inclusive tiene un gran respaldo del señor presidente, es muy bueno, es muy honrado, qué barbaridad, es muy derecho, ¿sí? Pero el señor nunca se ha subido a manejar un avión. Aquí la pregunta es: ¿con cuál te quieres subir? Yo quisiera con uno que fuera capaz, honrado, competente, eficiente, todo. Pero si tengo que escoger entre los dos malos, pues dices, ni modo, mi vida está en juego. Claro. Si era el señor muy honrado, pero nunca ha tripulado un avión, pero ni de juguete, me va a estrellar, me va a matar. Claro. Pues, ni modo, me tendré y aquí se da la perversidad en esas tres siglas que te decía: incompetencia, corrupción, impunidad. ¿Qué pasa? Hay que entenderlo así. Por eso dije, con corrupción, se conoce en el mundo que es un acto de corrupción, poner al incompetente a ganar un sueldo que no devenga porque no tiene las capacidades para desarrollar la función que le corresponde. Y mira, lo más grave también, eso es como para reflexión, Mario, pero por ejemplo vamos a ver un caso patético. Si alguien es corrupto, en una auditoría lo detectan, compró con sobreprecio, pagó por una obra que no se hizo, por una obra de muy mala calidad y pagó precios como si fuera de primera. Pero si es un incompetente, ¿cómo le detectan? No es tan sencillo. Debe haber una forma de hacer una auditoría, seguramente en base a resultados, pero no es algo tan palpable. Dice, no, mira, es muy honrado, sigue viviendo en la misma colonia donde vive desde hace 20 años. En la misma casa y tiene un carrito viejo y, hombre, creo que lo van hasta canonizar cuando se muera, pero no tiene ni la más remota idea de cuál es su responsabilidad y cómo ejercer adecuadamente el cargo que recibió. Ay, como yo digo, ante las dudas grandes hay que recurrir a lo divino, a la palabra santa, por sus frutos los conocerás, dice la Biblia. Bueno, vamos a una pausa, ya estás muy religioso ahora. No. Es que mañana es domingo. Vamos a una pausa, regresamos en un momento más. Continuamos platicando con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo sobre temas que a los mexicanos nos apasionan, nos interesan, y al que no le interese, pues más vale que les empiece a interesar, porque lo que está en juego es la estabilidad económica, el futuro, el crecimiento de nuestro país. Te voy a hacer unas para que no se nos vaya a acabar el tiempo. Adelante. Ustedes van a hacer unas preguntas con respuestas, yo espero que rápidas, concretas y concisas. Por ejemplo, se habló de que iba a haber una disminución de la corrupción llegando a este gobierno, iba a haber un ataque frontal, etcétera. ¿Tú crees que se esté dando resultados ahí? Yo nomás con eso te contesto, como dije hace rato. La corrupción empieza a componer gente competente. Si yo pongo incompetente, hay corrupción. Okay. Y eso está visto. Y perdón, 3, dije rápido, por sus frutos los conocerás. Encarecimiento de la deuda en Pemex por no saberse sentar a negociar ni a presentar un plan de negocios que hiciera que los inversionistas mantuvieran las tasas. Segunda, vas a ver otra vez cómo nos van a pegar antes de que se acabe el año o empezando el año, a la calificación de Pemex y a la calificación país, porque no hay proyecto
ni la refinería, ni nada, que de lo que nos pidieron las calificadoras. Demuéstrame la generación de valor. ¿Cómo vas a generar valor para que puedas pagarle a los inversionistas? Es que aquí en México tenemos un problema, Mario. Aquí creemos que con un buen rollo, con un buen discurso, sí, rollo mata todo. Y en Estados Unidos o en las grandes corporaciones financieras, las que prestan los recursos, ya sean americanas, inglesas, europeas, etcétera, ahí el discurso no les interesan los números fríos, les interesan los resultados, les interesa la generación de valor. Y hay que entender que tiene una responsabilidad, porque mucho de ese dinero que van a prestar claro, es de los ahorradores. Es de los ahorradores, no de mutualistas, desde entonces, si se presta mal, ya, entonces si el riesgo crece, tiene que crecer la tasa de interés. Entonces, esas son las cosas que hay que entender, ¿no? Que son unos malvados, desgraciados. No. Ellos tienen una responsabilidad igual que la que tienen y la cumplen, por eso cobran lo que cobran, porque están muy capacitados para lo que hacen. Cuando hemos hecho algunas colocaciones de empresas, incluso una vez veracruzana, y te sientes con la calificadora, te encueran y sientes cada pregunta cómo ponen el dedo en la llaga y hasta que de plano pides paz, ¿sabes qué? Me voy a preparar mejor. A corregirme. Olvídate. No, ya me di eso. cuenta que no soy susceptible de este tipo de financiamientos, porque volvemos, no es que se estén ensañando contigo. Ellos tienen la responsabilidad de que por eso se llaman empresas bursátiles. Bursátil viene de que se va a colocar entre el gran público inversionista. Y muchos dirán, yo nunca he invertido en eso, ¿no? Pero tu a fondo del banco, que donde tienes a lo mejor 5,000 pesos, tu Afore, todo eso está, ese dinero está ahí, viendo dónde se coloca y se lo dan a empresas más grandes, pero entonces todo es dinero generado, es riqueza generada, que tiene que manejarse con responsabilidad. Entonces, por eso digo, por sus frutos los conocerás. Veo ahí malo. Vemos después ahora la negociación de los ductos. Por no entender valor presente, otra vez nos va a salir más caros. Nos hubiéramos quedado como estábamos. Anuncian que va a haber, para poner las cosas en contexto y que nuestros radioyentes se actualicen, quien no haya oído la noticia, pero se anuncia con bombo y platillo que hubo una excelente negociación donde el gobierno mexicano va a tener ahorros considerables. Yo no sé si los números, porque ya en cifras muy altas yo creo que se pierde la proporción. Se habla, por ejemplo, que va a haber un ahorro de 4,500 millones, no sé si de pesos o de dólares, no lo sé. Lo que sí sé es que, por lo que entiendo ahorita van a ser pagos chiquitos, pero aumentaron el número de años. A 35 años. Entonces, pago poquito ahora, pero al final del día voy a acabar pagando mucho más. Simplemente lo que han hecho, hablando en términos futbolísticos o políticos, han pateado el balón para adelante y el que venga después que pague. Y lo peor es esto, que las dos cláusulas que daban origen a ser leoninos los contratos no se movieron. Nomás movieron las cláusulas de pago de valor, que cualquiera que haga números, haciéndolos como sean tasas internas de retorno, valores actualizados, se da cuenta que ahora están más caros de lo que estaban, y por un tiempo más largo. Con razón. Y si no hacemos inversión, y si no hacen, pues sí, ¿eso quieres? Pues, encantado de la vida. Pero venías a reclamar. Y no hay alguien que los asesore. Pues es que es incompetencia a manos llenas, desgraciadamente. Te digo, yo quiero seguir con el tema del contrato, ver lo positivo. Lo positivo es que cambiemos, que seamos humildes y que digamos, no podemos seguir haciendo las cosas así, tenemos que traer gente que sepa, sentarlos ahí, que son muy caros, pues que más caro es no tenerlos, ¿sí? En los contadores, algún empresario nos favoreció mucho diciendo, tú dices que el contador es caro, sí, espérate a ver cuánto te cuesta uno barato, y entonces sí. Imagínate, alguien no sabe, comete un error, viene una multa y hasta cárcel. Pues entonces, esas son las cuestiones que lamentablemente tienen que quedarse resueltas para el año que entra. Yo quería ver cómo cambian. Estas son notas de 2006, hechas por un periodista muy, muy a favor de Andrés Manuel. Y actualmente, de siempre, desde acá ya era a favor de él. Y hace mención a lo que dijo en estas fechas. Vamos a hablar primero con lo que Estás hablando de Federico Arreola. De Federico Arreola, sí. Vamos a ver lo que dice en cuanto al crecimiento, que ahora dice es que no importa el crecimiento, se pierde el desarrollo. Palabras dichas por Andrés Manuel. Dice, el principal problema del modelo neoliberal ha sido precisamente la falta de crecimiento de la economía. Durante el periodo 82-2003, el crecimiento del Producto Interno Bruto promedio anual fue de 2.2%.
Pero si consideramos el aumento de la población, el producto per cápita es de apenas 0.3, no es cierto, la inflación era del 1, entonces del 2.2, digo, menos 1 y pico de crecimiento de población, entonces mi crecimiento hubiera sido positivo de todos modos. ¿Sí? Pero ya digamos, olvidémonos, hoy 0. Entonces, y la población aumenta. Que el modelo que tanto critica, el neoliberal, de los 82 al 2003, dicho por él, 2.2% anual promedio, todos estos 21 años, ¿sí? Y hoy 0, en 6 meses llegamos a un 0, ¿sí? Y luego continúa diciendo, la política aplicada en las últimas décadas, ni siquiera en enfoque cuantitativo, considera entre los factores una distribución adecuada del ingreso, no ha sido eficaz, ni se ha traducido en el progreso del país. En eso sí le concedo razón. El gran problema del neoliberalismo fue la mala distribución. Y no nomás del neoliberalismo, desde siempre ha sido el problema la mala distribución de lo que se genera de riqueza. Eso es donde debe ser el rector el Estado. Ganas mucho, te voy a quitar impuestos para hacer una redistribución adecuada de los impuestos. Pero primero voy a hacer que ganes, primero voy a tener el pollo y después ya veo cómo lo guiso y cómo lo reparto. No puedes pensar en caldo de pollo si no tienes pollo. Repito el dicho del abuelo, no te comas el becerro dentro de la vaca porque matas a la vaca y te quedas sin becerro además, ¿no? Entonces primero hay que tener las cosas. En cuanto al neoliberalismo, en esas mismas fechas le contesta Claudio X, relacionado a que también criticaba que había que cambiar al gran fruto de ese modelo neoliberal que es el Tratado de Libre Comercio. Le contesta Claudio X. No hay que cambiar nada, y mucho menos el Tratado de Libre Comercio de América, otra de las propuestas de Andrés Manuel, dice, y termina diciendo, tenemos 40,000 millones de dólares de superávit con Estados Unidos. Si lo queremos mover, tengamos cuidado, porque no sea que abramos la caja de Pandora y los americanos digan, óyeme, tú tienes un superávit de 40,000 millones, ¿de qué te quejas? Al contrario, yo me voy a quejar, cosa que hizo Trump, ¿sí? Esto es 2006, y hoy, en 2018, Trump, esa caja de Pandora se abrió solita y nos reclama los superávits que teníamos. Entonces, desde acá ya se veía venir, decía él, cuando se habla de perfección hay que cambiar, hay que tener cuidado para no retroceder en los cambios que proponemos. Hay que tener mucho cuidado. Y aquí, desgraciadamente, ya nos digo, y aquí habla también diciendo, yo no hablo de neoliberalismo, simplemente lo que se trata es hablar de libre mercado, lo que hemos venido diciendo. Yo llego al extremo de que la seguridad social, la seguridad médica, todo es mejor si está en manos de privados. ¿Por qué? Porque surge no tenemos buenos empresarios, no tenemos buenos empresarios porque no los hemos hecho. Entonces, el que se va a una plaza comercial se vuelve bueno, se vuelve eficiente, o si no le pasa o desaparece. La teoría natural, los más fuertes prevalecerán. La selección natural, sí. Ahora bien, si a mí efectivamente, yo lo viví también en pescaderías, los señores no querían pagar nada, sino yo pago 15 pesos diarios, y ahí me tienen que dar luz, me tienen que dar vigilancia, me tienen que dar, pues la plaza era imposible de sostenerla. Porque con eso no da, le requieren subsidios, ¿sabes? Subsidios para que se enriquezcan comerciantes que están vendiendo ahí, sin pagar la renta, haciendo una competencia desleal. Si tienen su establecimiento, hacen su mantenimiento, su seguro, su renta, etcétera. Entonces, esas son las cosas que hacen que no haya buenos empresarios. Pero volvemos, el modelo empresarial son motores, así como son muchos motorcitos. Unos moverán una peluquería, otros moverán una empresa de reparto, otros moverán las grandes industrias, pero al final son muchos motores operados por muchas gentes que están compitiendo por ser los mejores y demostrar que son los que pueden manejar mejor ese motor. En el gobierno hay un solo motor grandotote que se hace llenar de muchos operadores que son sus cuates, sin capacidad. Y eso nunca va a funcionar en ningún lado del mundo. Además, si se descompone ese motor, se descompuso todo. Y bueno, y a veces ni siquiera tienen la capacidad. Oye, espérate, lo estás operando mal, lo vas a desvielar. No hay, porque hay soberbia, porque es tan grande a veces la ignorancia que no nos permite ver más allá de donde estamos. Ese es el cambio que yo le pido en nombre de muchísimos mexicanos al presidente, que incluya, para que ojalá no sea hasta dentro de un año, sino dentro de unos meses, digamos, ahora sí hay esto positivo, ya cambiamos aquí, ya cambiamos acá, ya estamos viendo cuestiones.
que van a beneficiar, repito, explorar la zona de Chicontepec. Ya debían de habérselos dado a particulares, ¿por qué? Porque a Pemex no le conviene. Si yo tengo para sacar petróleo aquí enfrente de Veracruz, que me va a costar a lo mejor $12, $15 o menos, porque son yacimientos muy fuertes, pues acá meto mi dinerito yo, Pemex, y allá que me va a costar 28, 30, 35, allá que venga un particular y que le gane, no me importa, pero que le dé empleo a todos esos trabajadores de Poza Rica y de Tuxpan y de toda esa zona que quedaron sin trabajo. Y que se aprovechen todos esos recursos naturales que siguen, ya son reservas probadas. O sea, ya, antes ya de que dejen de tener valor con las nuevas energías antes de que hay pierdan ahora. valor. Ese es lo que queremos escuchar. Mario, muy bien, nada más que el tiempo se nos está agotando. Vamos a ir a una pausa y continuamos en un momento más. Continuamos con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo, platicando sobre tópicos de interés general que tienen que ver con aspectos políticos, económicos, sociales, sobre generar esperanza para que nuestro país cambie, pero cambie para mejorar, no para ir para atrás. Te voy a preguntar algunas cosas, Mario, de manera breve, ojalá puedas darme respuestas un poquito más cortas. Ya vamos rápido. Decía el presidente que iba a bajar la gasolina y la energía eléctrica tan pronto llegara. Incumplida, promesa incumplida. Ahorita estamos... La gasolina, vamos por decirte algo, la gasolina internacionalmente sí está muy barata, ha bajado hasta $165, ha estado en una banda de 165 a 199 y hasta 204. El barril. No, hablo la gasolina se mide por hectolitro, por galones, perdón, por 100 galones, o sea, a 2 y pico. O sea, hoy la gasolina, todavía viendo la cotización de Bloomberg de hoy en la mañana, anda el litro como a 16 a menos de 8 pesos. Sí, ese es precio sin impuestos y sin nada, eso es precio flat. Supongamos que ahora con todos los impuestos volviera el doble de 16, lo tenemos 16 a 20, estamos mal. Bueno, ¿sí? La inseguridad. La energía eléctrica, en algunos hogares y en las tarifas más bajas, debo reconocer que sí bajó, pero la gran amenaza del comercio, de la industria, es el incremento descomunal que hay en la energía eléctrica. Hay una cosa que es importante que nuestro auditorio lo sepa. Muchos lo saben, pero muchos de ellos lo saben, pero algunas otras personas no. Todo lo que le aumenten a la industria, todo lo que le aumenten al comercio, el comercio, si quiere sobrevivir, lo tendrá que reflejar en sus precios. ¿Y quiénes venimos pagando esos precios? Los consumidores. Entonces, a lo mejor no afecta a algunos hogares de muy bajo consumo, pero a la larga el consumidor, el ciudadano, sale afectado al tener que pagar bienes y servicios más caros, al comprar sus alimentos, al comprar ropa, al comprar servicios, porque simplemente al área comercial e industrial se le ha aumentado las tarifas eléctricas. Más haciendo eco, hoy es urgente, señores empresarios, revisen cuánto les ha incrementado su costo de electricidad del año pasado a y se van a encontrar cifras del 17% en el mejor de los casos, y en algunos casos hasta el 20-25%. O sea, muy arriba de la inflación. Pero urge que se vayan a energías alternas, si no, se los va a llevar el tren. Bueno, la inseguridad, ¿cómo va? Pues es que nomás hay que ver aquí Veracruz, estamos peor que nunca. Bueno, a lo mejor la época una época tan mala, pero las cifras van creciendo. La delincuencia dijeron que iba a disminuir. Tampoco, pese a todos los apoyos que si voy a atacar la causa, que son los que están sin empleo y el pueblo bueno, la gente quiere dinero rápido y fácil, la gente mala, y esa gente mala, al ver que no va a ser consecuencias, no hay castigo, sanción, llegamos a la ley de la impunidad. Mientras no ataquemos y se acabe la impunidad, no va a haber la otra vez corrupción más impunidad nos va a traer más delincuencia. Esas son las verdaderas causas de la delincuencia. Asesinatos y feminicidios. Sí, por el mismo lado. Mientras sigan alimentándose en corrupción y en impunidad, no se va a acabar. Decía el presidente cuando fue candidato que él proponía abrazos y no balazos. Es una frase simpática, chistosa, inclusive hace rima. Pero yo no he visto en ninguna nación del mundo, no conozco que a base de abrazos, a base de ser bueno, se acabe la corrupción y se acabe la inseguridad y se acaben los asaltos y se acaben los asesinatos. Tiene que haber acción por parte del Estado para poner un correctivo que obliga a la sociedad en general a portarse bien. No con consejos, no con citas de la Biblia, nada más, que pueden ayudar, desde luego, pero
en un momento dado hacen falta resultados palpables. Y para eso tiene el Estado que ejercer la potestad que tiene de el uso de la fuerza. La fuerza, el imperio Estado. El imperio eso de es la ley. verdad, nadie por encima de ellos. Pues tengo que tener una policía de veras, hoy tenemos una Guardia Nacional que empieza muy mal. No, pero además es terrible ver en las noticias cómo llegan los miembros de la Guardia Nacional y cualquier pelafustán los zarandea, los insulta, los golpea, no pasa nada, se ha perdido el respeto totalmente. Totalmente, esa es una situación preocupante para quienes observamos esto. La economía, pues estamos en el 1%, en el 0, pues estamos en el 0.1% y ahora creo que es el 0. El 0, no hay crecimiento. Hay un decrecimiento porque la población aumenta, pero los bienes y servicios están estancados. Claro. Otra vez digo, y repito, yo no soy ni católico, pero repito, la Biblia trae citas enormes, ¿no? Hay una muy bonita que habla precisamente de la generación de valor, es la multiplicación de los peces y el vino. Ese es el talento que pedimos para los gobernantes, que Dios elimine, que aprendan a multiplicar los peces y a multiplicar, fíjate, y al agua volverla vino. Eso es lo que se necesita. Fíjate una cosa, haces una reflexión que yo a veces me he planteado. Cuando, de acuerdo con el Evangelio, el Señor Jesucristo dice que vean qué hay, pues Él tenía poder para haber sacado los peces y los panes de la nada. Uh-huh. Pero les pide primero que aporten un poco los que estaban ahí. Y creo que aportan 2 panes y 5 pescados, que es lo que tenía. Tiene que haber una aportación por parte de la comunidad. Y él llega con su poder y ejerce un efecto multiplicador, pero partiendo de una aportación que hace la comunidad. Aquí en México muchos estamos esperando que llegue el gobierno y nos resuelva todo. Así es. Y ahora que regalan dinero. Y ese es el verdadero milagro, es producir, pero con capacidad, o sea, capacitémoslos, en las guías, el gobierno debe ser eso, dar guías, dar facilidades, dar infraestructura para que se puedan producir y se multipliquen los bienes. Mario, los otros 2 poderes, el legislativo y el judicial, ¿son independientes? Definitivamente no hemos visto esa independencia porque le han aprobado todo en lugar de ser el contrapeso más que bien, regulara. Parece que hay una sumisión. Pues sí hay sumisión definitivamente ante el poder generado por la gran empatía que logró con la población, con ese apoyo profesional, se someten los otros. Pues el judicial no tanto, ahí tenemos afortunadamente todos los amparos que están deteniendo a Santa Lucía. Sí, es uno de los garbanzos, y todavía vemos que en el Poder Judicial se siguen sacando sentencias conforme a derecho, por lo menos en materia administrativa. No son lo que uno quisiera. Hay una duda ahorita con la elección de Baja California, donde la mejor... problema. Eso no puede ser, es tan simple. ¿Por qué votaste? Votaste por una candidata para 2 años, ¿no? Bueno, eso es lo que obtuviste. O no puede ser que por acto de magia, bueno, de una vez lo aprovechó, se quede 5, no. La población salió a votar por algo y solamente esa población. En un evento igual puede modificarlo. No lo puede modificar los demás poderes. El avión presidencial que dicen que ya se vendió. No se ha vendido. Aparte, no puede venderlo porque no es de México, se compró mediante un sistema de arrendamiento financiero. Sí. Y aparte digo, eso es otra pérdida de valor enorme, ¿no? Se está depreciando, hay que pagar mantenimiento y un hangar y aparte digo, ¿cuántas horas, hombres, se pierden? Y nos han hecho perder a todos, porque muchas veces los retrasos en vuelos son porque se preferencian, se dilatan vuelos porque va a volar la élite de gobierno. Ellos dicen que no es cierto, pero yo tengo pilotos, me han dicho sí, me han dicho que me detenga, por eso el congestionamiento en los aeropuertos, todas esas cuestiones también afectan. Entonces, si había más infraestructura para mover a todos estos aparatos que se muevan libremente y que no me estorben a los demás, habría que usarlas. Si es infraestructura creada, ya de todo me está costando, pues entonces úsela, señor, y vamos a hacer más ágil todo. El empleo. Tristemente vemos que también va para abajo, ¿no? Que también aquí en estas notas adelante también se decía, aquí necesitamos crecer la economía y el empleo. Todos hemos estado de acuerdo en eso. Entonces lo que necesitamos es hacer eso, que pase eso realmente. Y para eso se necesita seguridad jurídica, se necesita infraestructura, se necesitan leyes claras y cumplimiento de las leyes. Y que faciliten la contratación, que les den facilidades a los empresarios para poder hacer trámites, para poder contratar
pues trabajadores sin tanto requisito, sin tanta burocracia, sin tantas cosas que hay que ahora... Ahí va un ejemplo claro de cómo se entorpece todo esto. Todos oímos una serie de críticas muy fuertes contra la exposición de teoría, porque no fue un plan de desarrollo económico del sexenio. ¿Eso en qué afecta a muchos? A la hora de tomar decisiones, por dar un ejemplo. ¿Cuándo van a iniciar la explotación de los pozos de aquí de Veracruz? ¿Quién sabe? ¿Quién lo va a hacer? ¿Pemex o lo va a hacer? No sabemos. Y ahora, ¿cómo? Ya que está, porque ya saqué el petróleo, ahora, ¿cómo le voy a hacer para traerlo a tierra? ¿Por ducto o lo voy a hacer por barco? Digo, la respuesta en un juego normal, pues lo va a hacer por ducto. ¿Cómo se te ocurre que lo hace por barco? Sí, pero ya vimos que para mover las gasolinas se compraron quién sabe cuántas pipas, que es mucho más caro, es lo más caro. De las 4 opciones que tienes, que es ducto, barco, ferrocarril y autotanque, te ponen a la más costosa, ¿no? ¿Y con qué? ¿Y quién la opera? La Secretaría de Defensa Nacional. Vean las pipas, esas dicen diferente, dice Plan de la Defensa Nacional, ¿sí? PDN. No, y no son de particulares ni son de Pemex, son de la Defensa Nacional. Y van custodiadas, y yo nomás cuando voy a Villahermosa o a Coatzacoalcos y me toca ver el convoy ese que va a 80 kilómetros por hora aparte, va gastando carreteras, extrayendo gente. Y cuando hay un ducto por ahí abajo que puede trabajar indirecto, no gasto tiempo ni en cargar, ni en descargar, ni tengo mermas, nomás abro, subo, despacho y recibo acá. Imagínate ahora verlo en la producción de una plataforma. Saco el petróleo y si no hay barco tengo que tener ahí mismo donde lo almaceno, o si no apago el pozo, y si tiene presión pues voy a hacer que voy a generar un problema grande. Entonces lo ideal es que salga y tenga un ducto que ya me lo traiga acá permanentemente, no tengan que arrimarle un barco, pero va a ser así. La respuesta es, si es lógico, sí, pero aquí hemos visto que no se hacen las cosas lógicas. Entonces, ¿a qué le invertimos? ¿Le metemos a los barcos tanque, a los buques tanque, o le metemos a la investigación submarina para preparar los ductos? Terrible. Mario, ¿Y cuándo, no? El último tema, muy rápido. Estoy viendo que empieza una especie de culto otra vez a la figura presidencial. En las fotografías que están saliendo esta semana en los medios de comunicación impresos, en muchas de ellas, hablando de logros de esta administración, en muchas de ellas aparece a plana completa la figura, el retrato del presidente López Obrador. Esto finalmente es una publicidad subliminal que tiene por objeto un interés político partidista electoral, para preparar a la gente, al ciudadano, para que entienda o que crea que todo es gracias al presidente. El presidente es un administrador, pero el presidente de su bolsa o el gobernador o el alcalde no regalan nada. Simplemente distribuyen recursos que nosotros les aportamos vía impuestos. Me parece que el exaltar imágenes de esta naturaleza es un gasto innecesario, es un gasto enorme, habiendo tantas prioridades, y creo que nos puede regresar a un régimen presidencialista como el que tuvimos hasta hace todavía algunos años. Claro, y eso es la realidad. Él se queja del neoliberalismo, y otra vez 82 a 2003 y de ahí para adelante. Bueno, en ese tiempo habla de 2003, porque estoy escribiendo 2006, ¿verdad? Él habla 82, 2018. Bueno, pero ¿qué hace los que ensalta? Sus figuras que ensalta son Lázaro Cárdenas, aún Morelos, que ya no fueron muy lejos, Juárez, etcétera, etcétera. Recordemos que el día 1 de septiembre se conocía, antes de los periodos neoliberales, digamos así, como el Día del Presidente. Era el día que el presidente se iba a lucir con la población, le iban a aventar miles de papelitos, iban a andar incluso a descubiertos del Congreso hasta el Zócalo, era el Día del Presidente. Figura la más inconcebible que puede haber, porque el presidente es un mandatario, no es el rey, no es simplemente es el administrador, como tú bien dijiste. Entonces, esta retórica, todo esto nos lleva a querer resucitar aquellos viejos tiempos del Día del Presidente, hoy que lo necesita más que nunca, porque aunque sigue teniendo mayoría, va cayendo su popularidad. Y aquí se levanta, y aquí viene otro hecho. Coincide con la salida de uno de los comentaristas más fuertes, que era Loret de Mola, después de que hace un ataque rotundo contra la administración.
Entonces, no sé, yo es meramente especulativo, si son coincidencias o si están doblegando al cuarto poder, que sería la prensa. Muy bien, pues Mario, ha sido muy completa tu exposición. Yo creo que vamos a esperar a ver qué dice el presidente en su informe. Ojalá haya cosas que se rectifiquen. Todavía estamos a tiempo. Todavía puede aprovechar ese bono democrático que tiene para tomar decisiones más centradas, menos populistas, más bien pensadas, asesorado por expertos, porque para gobernar no hace falta nada más la buena fe. Es importante tenerla, es un ingrediente importante, pero también hace falta la capacidad. Y si la capacidad no se tiene, porque no se puede abarcar todas las materias, todos los temas que para un buen gobierno se necesita, pues en ese momento hay que tener la humildad de reconocerlo y de rodearse de asesores capaces. Así es. El éxito de cualquier empresa o de cualquier gobierno es tener siempre personas más capaces, inclusive que el propio ejecutivo. Claro, ¿no? Lo que pasa es que hace falta la madurez, la sensatez, la humildad necesaria del ejecutivo para reconocer sus fallas y suplirlas con el apoyo de asesores competentes y honrados. El verdadero liderazgo radica en no hacer que todos quieran hacer lo que yo quiero, sino radica en que yo logre hacer el mejor equipo humano para que encontremos la mejor solución para todos. Esa es la realidad. La dejamos como conclusión, Mario. Te agradezco mucho. Hacemos el compromiso de que pasado el informe nos volvemos a reunir para seguir platicando los temas. Espero que no suceda como hace muchos años que decían que una película de terror, cuando prendía uno la televisión hace muchos años, y decía alguien honorable Congreso de la Unión, porque podía uno esperar lo peor. Pero bueno, 31 de agosto del 76 inician las devaluaciones, con Luis Echeverría. ¿Sí? Y esas cifras de honor al Congreso de la Unión fueron hechas precisamente 6 años después por López Portillo, cuando tuvo a bien dar el decreto de nacionalización de la banca y del control generalizado de cámaras. No fue nacionalización, a veces se cambian los términos. Bueno, fue una expropiación. Pero así lo anunció el decreto. La nacionalización fíjate un detalle importantísimo. Sí, que fuera de la nación, sí. Eran nacionales, sí, así es. Sí. Eran de México. Ahora la mayoría de los bancos son extranjeros. Hoy son, curiosamente, el único banco nacional que lo aporrea mucho, más bien lo impulsa mucho, es Banorte. ¿Pero por qué está diciendo Banorte? Por Carlos Jan González. Esta magia del poder en México hace que los funcionarios pasen a ser los hombres más ricos del mundo y que dirijan incluso las bancas, ¿no? Eso es lo... Viva México. Mario, un gusto como siempre. No te vayas todavía, vamos a despedirnos. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Hacemos el compromiso de que Dios mediante, la próxima semana, el próximo sábado, vamos a tener también una plática con algún invitado o invitada que nos venga a comentar algunos de los aspectos relevantes de la vida política, económica, social del país. Esperemos que nos sigan haciendo el favor de acompañar en estos programas que yo disfruto, los invitados disfrutan, y espero que ustedes también. Muchas gracias, que tengan un extraordinario fin de semana y hasta pronto. Pasen excelente día y éxito y felicidad y salud. Muy bien, gracias.